Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Una industria de 12.000 millones de dólares que depende de que nunca aprendas lo que voy a enseñarte. Cada primavera, millones de jardineros estadounidenses entran en una tienda y compran botellas de herbicida para pulverizar en su suelo. Llevamos décadas haciéndolo. Salen las malas hierbas, pulverizamos, vuelven a salir, volvemos a pulverizar, y las empresas que venden esas botellas ganan otros 11.000 millones solo en los Estados Unidos. Pero a 300 millas al oeste de Manhattan, en las ondulantes tierras de cultivo del condado de Lancaster, Pensilvania, hay una comunidad de más de 44.000 personas que llevan cultivando alimentos durante más de 3 siglos sin comprar una sola botella de herbicida. Ni una. Y sus lechos de cultivo están más limpios que cualquier cosa que la mayoría de nosotros hayamos logrado jamás. Hace unos años estuve entre hileras de hortalizas Amish, observando un suelo tan limpio que parecía que alguien hubiera pasado la aspiradora entre las plantas. Y pensé, ¿qué han descubierto estas personas que el resto de nosotros seguimos pagando para evitar aprender? ¿Cómo lo hacen sin productos químicos, sin productos y sin maquinaria construida después de 1850? Hoy voy a explicar exactamente qué hacen los jardineros Amish de forma diferente con respecto a las malas hierbas, paso a paso, para que puedas empezar a aplicarlo esta temporada. Y quédate hasta el final, porque la última técnica que compartiré no requiere más que una caja de cartón aplanada. Es lo único que me hizo sentir genuinamente estúpido por no haber pensado en ello en 3 décadas de jardinería. Permíteme darte algo de contexto, porque esto no es solo una historia de jardinería. Es una historia sobre un sistema diseñado para mantenerte comprando, y una comunidad que optó por salir de él silenciosamente hace siglos. La industria moderna de los herbicidas remonta sus raíces comerciales al mismo auge químico de la posguerra que creó la espiral de los pesticidas. Después de la Segunda Guerra Mundial, las empresas químicas necesitaban nuevos mercados para los compuestos sintéticos que habían estado fabricando para el esfuerzo bélico. Esos compuestos se reconvirtieron de la guerra a la agricultura casi de la noche a la mañana. Aquí está la parte que debería hacerte reflexionar. El modelo de negocio nunca consistió en resolver tu problema de malas hierbas de forma permanente. Se trataba de gestionarlo lo justo para que vuelvas la próxima temporada y compres más. Bueno, buenas noches. Incluso la idea que manejo es volver a repetir ese video, porque estos videos de Tito y demás, en líneas generales, expresan muchas cosas en muy poco tiempo y a veces se hace necesario su repetición. Hoy vamos a empezar a hablar sobre la necesidad de plantar en el país de manera orgánica. Hay muchos métodos, está la agricultura regenerativa también. Bueno, después a nivel de crianza de ganado, están las distintas accesiones que ha ido teniendo el pastoreo racional Bausin, que se basa como fertilizante en aprovechar el estiércol y el orín de los animales, al concentrarlos en gran cantidad en un territorio chico por 2 días. Es necesario ir al cultivo orgánico y esto es uno de los planteos que caracteriza a la Unidad Popular. Creemos que es el único partido que está planteando ir hacia todo lo que es orgánico. Esto nos trae un gran avance en lo que tiene que ver con la salud y unido a otras prácticas también nos puede traer el hecho de tener un agua limpia y sana, cosa que hoy no tenemos. Tenemos un agua contaminada por muchas cosas
y entre otras por los agrotóxicos, por todos estos venenos químicos. Bueno, vamos a dar alguna información mínima de todo este conjunto de venenos que se importan, es decir, se traen del exterior e incluso se hacen alguna formulación nacional, porque simplemente usar determinados elementos químicos. La agricultura anda en el entorno de unos 3.400.000 hectáreas en todo el país, un país que tiene más de 16 millones de hectáreas totalmente en condiciones de ser plantada. Incluso acá da para plantar 2 cultivos al año. En el año 1985, para darle cierta información, en Uruguay la agricultura ocupaba 1.400.000 hectáreas y hoy estamos en el 24-25 en 3.400.000 hectáreas, lo cual quiere decir que en estos casi 40 años, se acrecentó en 2 millones de hectáreas los cultivos, la agricultura. Nosotros estamos trayendo herbicidas en el entorno de 31 millones de kilos o de litros. Eso significa que estamos poniendo casi 10 kilos de herbicida por hectárea, con lo que significa lo potente que son todos estos herbicidas, pesticidas, fungicidas, etcétera, que sin duda ninguna, entre otras cosas, van eliminando toda la vida que en la tierra hay, porque la tierra es un ser vivo. Pero desde que se instala esto para hacer enormes cantidades de ganancia, las empresas biotecnológicas o todas las empresas estas que se dedican a producir pesticidas, herbicidas, fungicidas, etcétera, bueno, esto es un gran negocio que no resuelve el problema de las hierbas, pero que le brinda grandes ganancias a estas corporaciones. Y ese es el objetivo. Como bien decía ahí en el video, en el caso de Estados Unidos, tiene ganancias anuales equivalentes a 11.000 millones de dólares. Bueno, acá estamos trayendo más o menos 2,2 millones de litros de fungicidas, 1,2 millones de litros de insecticidas y 31 millones de litros de herbicidas, como recién les decía. Después Uruguay agrega una formulación nacional, 3 millones de kilos más de herbicidas que se fabrican acá, agrega 1 millón de más de litros o kilos de fungicidas y insecticidas. Es decir, tenemos un disparate de venenos esparcidos sobre la tierra que por supuesto la eliminan como un ser vivo que es y la hacen menos productiva en realidad. Pero claro, hemos ido perdiendo el conocimiento, las técnicas que son ancestrales, pero se ha encargado la cultura del gran capital de eliminarla del conocimiento de la población como una manera de imponer su modelo y hacer tantas ganancias. El costo, por ejemplo, son $270 por hectárea, el costo que trae todo este combo de veneno que se aplica. En el caso del cultivo de la soja transgénica, que anda en el entorno de 1.100.000 hectáreas, esto significaría unos 300 millones de dólares que anualmente se vierten sobre el territorio, en este caso sojero, 300 millones de dólares todos los años, para
echarle arriba a la soja transgénica, es decir, esa semilla que está hecha especialmente por las grandes corporaciones tecnológicas para que soporte todo este veneno. Es una semilla especial, en alguna medida antinatural, en todo aspecto, porque inclusive no es reproducible, lo cual también agregó el negocio de que todos los años a los productores, a los agricultores, se les está vendiendo la semilla que antes el productor, la semilla natural, no transgénica, él mismo se encargaba de tener el repuesto, es decir, tener nuevas semillas que él mismo se encargaba de seleccionar para el cultivo próximo o el cultivo del año siguiente. Estas son realidades que espero, al irnos escuchando, les sea de utilidad lo que les estamos diciendo. Bueno, después de la soja transgénica, que se va a 1.100.000 hectáreas, Uruguay tiene unos 2 millones más de hectáreas sembradas en distintos cultivos. Y ahí estamos hablando, al llegar a los 3 millones de hectáreas, 400.000 hectáreas sembradas en agricultura, ya estamos llegando a un gasto de 900 millones de dólares todos los años en comprar estos venenos. 900 millones de dólares, que en realidad, por lo que en alguna medida se fabrica acá, estamos hablando de un costo que supera ampliamente los 1.000 millones de dólares para echar todo este veneno, que no solo es perjudicial para la salud nuestra, después por distintas razones, sino que es el gran responsable, todo este combo de veneno, en las condiciones que está la inmensa mayoría del agua del territorio uruguayo. Es decir, lo que está dentro del territorio, el Río de la Plata, que a su vez sufre la contaminación que viene desde la Argentina, que viene de otros países, bajando, entre otros ríos, por el Paraná. Bueno, esta es la realidad que tenemos y habría que agregarle a esto el gasto en 1.300.000 hectáreas sembradas de eucalipto, que también es transgénico. Acá el gasto se hace al comienzo, después ya el veneno aplicado en los siguientes años, hasta llegar de los 5 a los 8 años, donde entra el árbol ya a tener un diámetro que le sirve a las pasteras. Después tenemos el gasto en fertilizantes químicos. Ahí llegamos a 420 millones de dólares. Así que, como ven, en todo este gasto que es antinatural, que nos perjudica, ya estamos llegando fácilmente a 1.500 millones de dólares que se están gastando en todo este tipo de veneno. Y mucho más amplio, porque agrego, la urea del año 2022, es el dato, agrega 152 millones de dólares más que gasta el país para introducir todo este combo de veneno. Bueno, nosotros debemos de avanzar en este tema, especialmente en dos cuestiones, en la preparación para un futuro gobierno de la Unidad Popular, en lo siguiente: tener centros experimentales que demuestren que el cambio orgánico es efectivo en producción. Esto de tener centros experimentales que nos vayan demostrando que estamos resolviendo adecuadamente el aspecto de producción, incluso productividad, es esencial. ¿Por qué? Y bueno, este cambio que es en bien del agua nuestra, es en bien de la tierra y es en bien de la salud de todos los uruguayos, por otro lado, tiene que ser, digamos, efectivo. Tiene que alcanzar las producciones que hoy tenemos
y si es posible más en un país que pensamos que el consumo va a crecer en todo aspecto y también en el aspecto del alimento. Después desarrollaremos otras cuestiones más. Entonces, un primer punto es tener esos centros experimentales que a su vez nos permitirían que desde el segundo aspecto, formar un equipo de técnicos y prácticos donde tendremos ya la participación junto a nosotros de César Vega, quien con sus características muy personales, pero teniendo una cuestión que es fundamental, que es una persona honesta, será uno de los técnicos y será quien avance en una comisión que debemos ir preparando con la esperanza de ser gobiernos a partir del año 2034. Y ahí tendríamos estos centros experimentales que nos demostrarían que es viable y tendríamos un equipo de técnicos y prácticos, muchísima gente que domine estos procedimientos. Y bueno, por ahí va la cuestión. Un saludo a Alicia Rodríguez, que esperamos tenerla pronto, que trata ella lo referido al pastoreo racional Baucín, que es también otra forma orgánica de producir. Volvemos a repetir el video, Homero. El Partido Humanista en Rocha, junto a la Unidad Popular, se plantea en esta producción orgánica además lo siguiente: la crianza de carnes alternativas, sin vacunas. Primero, cría de pollo suelto, para comer. El tema huevos también hay soluciones hoy, que no sale un huevo de las características que tienen los criaderos, que en alguna medida puede incidir que el huevo no sea de óptima calidad. Pero más que nada, punto 1, el pollo suelto es rentable para cualquier establecimiento rural, no interfiere en las otras producciones que pueda tener, incluso lo referido a cuando hay cultivos agrícolas. Hay maneras de tener un espacio grande, cercado debidamente, y la carne del pollo suelto se considera de las mejores carnes a comer por el ser humano. Y al hacerlo de esta manera, criándolo libremente, de enorme calidad. Segundo aspecto, cría de carpincho. Todas estas producciones de carnes alternativas están en el programa de la Unidad Popular. Y Rocha en particular tiene 2.400 hectáreas de bañados que servirían para esta cría de carpincho. Por supuesto, poniendo a gente allí a trabajar. Tercer aspecto, de carnes alternativas, cría de chivitos y cabras. Algo hay, pero esto lo pensamos agrandar en forma exponencial. Las cabras especialmente ya hay, la leche es de enorme calidad y todo esto en un programa de la Unidad Popular va a ser muy acrecentado, porque gran parte de nuestra población no está comiendo de manera correcta. Ni hablar el combate a todas estas porquerías que especialmente la gente joven vive comiendo todos estos preparados. Y si pensaremos, que es el cuarto punto, en una mejora esencial, que consideramos que tenemos que ir a consumir como algo común el aceite de oliva, porque es el único aceite que sale el aceite de manera cruda. Los otros llevan temperaturas, llevan presiones, llevan una cantidad de químicos que intervienen en su proceso. Estamos hablando de girasol, soja, maíz, lo que usted quiera. Y ese aceite no es bueno. Y pienso que se dará cuenta que si hay un gobierno de contenido popular y en beneficio de la población, consumir todos los uruguayos no sería algo para nada inviable. Espero estar siendo claro. Quinto punto, patos, gansos, pavos.
Eso hay que agregar al repertorio de las carnes alternativas a comer. Sexto, plantearse a corto plazo llegar a 10 millones de ovinos. Hoy andamos en 5 millones de ovinos o lanares. Para eso tenemos un plan para colocar la lana en el exterior. Acrecentaríamos al doble el stock ovino lanar que hoy hay. Séptimo, repoblar la campaña en 10 años con 300.000 personas más. Hoy tenemos en el campo solamente 100.000 uruguayos. 8, conejos, nutria, etc. 9, lo sabrosa incluso que es la gallineta. Si habrá posibilidad de tener carnes sanas sin vacunas. Anécdota de 1975, donde yo de manera personal estaba trabajando en una fábrica de productos veterinarios con capitales franceses y uruguayos llamada Interifa. José de Leterra casi la arañaba. Bueno, cuando yo entré a trabajar allí a la fábrica, a los lanares, a los ovinos, solo se les daba una toma. En ese mismo año, en este caso la dictadura, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al servicio de las grandes corporaciones transnacionales, agregó 5 tomas más para los ovinos. Se imagina qué hermosas ganancias para estas corporaciones de la biotecnología, de la veterinaria, etc. Bueno, Homero, vamos a ese video. Una industria de 12.000 millones de dólares que depende de que nunca aprendas lo que voy a enseñarte. Como el otro, Homero, pasamos a qué enseñanza precisamos. El otro que te marqué, porque la repetición de ese la quería por la mitad, Homero. Ahora ya el tiempo urge, vamos rumbo a qué enseñanza precisamos. Estamos ante la generación más estúpida de la historia, y lo que viene por ahí va a chocar a mucha gente. La generación Z no solo está distraída, está desaprendiendo a pensar. Y ni siquiera soy yo quien lo dice. El neurocientífico Michael Dermuguet, en el libro La fábrica de cretinos digitales, hizo una dura advertencia. Estamos formando una generación con menos capacidad cognitiva y de pensamiento crítico. Y esto no empezó ahora. En los años 80, los investigadores empezaron a percibir algo inquietante. Después de décadas de aumento, la capacidad cognitiva de las personas empezaba a declinar. Sí, el CI estaba volviéndose más bajo, porque fue más o menos en esa época cuando empezamos a cambiar el esfuerzo mental por la facilidad. La escritura manual fue desapareciendo poco a poco, la memoria tercerizada al celular. La lectura profunda perdió espacio frente al estímulo rápido y desechable. Y cuando dejas de escribir, dejas al mismo tiempo de organizar tu pensamiento. Porque escribir a mano no es solo un gesto antiguo, es un ejercicio para el cerebro. Activa áreas ligadas a la lógica, a la memoria, a la capacidad de razonamiento. Pero hoy la mayoría ni siquiera escribe, solo desliza. Entonces cambiaron la lectura por una bailadita, la profundidad por dopamina barata. Y ahí viene el choque. Estamos viviendo en la era de la inteligencia artificial, con una generación cada vez menos entrenada para pensar por sí misma, porque de nada sirve tener la IA en la mano si falta repertorio en la mente, y aún así llamaron a eso evolución. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Le vamos a hacer unos pequeños comentarios a este video que, como ven, de por sí es bastante instructivo y nos señala los peligros que estamos viviendo con esta era digital, peligros que a su vez se van a agravar con la intención que hay de introducir la inteligencia artificial para todo. Y ahí vamos a hacer un comentario. Más adelante este tema lo vamos a seguir porque lo creemos de importancia, y también acá la Unidad Popular resalta y tiene una postura que no coincide con el resto
de los partidos políticos. Ni hablar lo que han hecho las dos coaliciones mayoritarias, Frente Amplio y Coalición Republicana o Multicolor, que lo que han hecho es aplicar todas estas directivas que vienen del dominio mundial que tienen los mega ricos, que tienen muy malas intenciones para toda la humanidad, y una de esas malas intenciones es destrozar la capacidad intelectual de las futuras generaciones. Por supuesto, empieza esto por los niños, por los jóvenes. Uruguay tiene la posibilidad, si no crece la Unidad Popular en octubre del año 29 y no crecen otros partidos chicos y se enfrentan determinadas cosas, Uruguay puede repetir en las elecciones del 2034 con dos generaciones de jóvenes que no ven nada, que son realmente analfabetos en todo sentido, que voten a un Milei que por supuesto tiene enorme capacidad, el poder a nivel mundial de los mega ricos, con todas sus organizaciones y todo el combo de gente que tienen a su servicio, con la colaboración de agentes locales. Es decir, crear un Milei para que venga ya a destrozar lo que nos va quedando del Uruguay, cosa que está haciendo hoy Milei en la Argentina, y ahora lo secunda el hombre de derecha que ganó en Chile. Y esto habla de lo negativo que es el progresismo, el Frente Amplio. ¿Por qué es tan negativo? Y porque se disfraza de izquierda, se disfraza de tener un contenido popular, ya no sé si se disfraza de tener un contenido nacional, aunque todos ellos tienden a decirte que defienden el interés del país y de su gente, lo cual es una enorme mentira. Estamos avanzando a la posibilidad que triunfe un Milei en las elecciones del 2034. Por ello es sustancial que crezcamos para empezar, para hacer un piso en este octubre del 29. Yo noté algunas cosas de lo que dice esta mujer. Solo somos los únicos como partido político, la Unidad Popular, defender la escuela tradicional, esa que reivindica Suecia y que ha demostrado que es la que precisamos, la que justamente salieron generaciones con hábitos de lectura, dominando las tablas, etcétera, etcétera. Esa escuela tiene que tener exigencias tanto para el docente como para el alumno. Eso ha dejado de estar. Y tenemos un docente, que ahora vamos a decir alguna cuestión referido a ello, que lo han ido moldeando los intereses de aquellos que quieren que seamos todos analfabetos, porque es más fácil manejarlos. El segundo tema que pongo es tablas aritméticas, geometría y significado de las palabras, tenerlo resuelto en cuarto año de escuela, como era antes. Eso precisamos. Tercero, que ningún docente conteste a una madre, ¿para qué las tablas si tienen calculadoras? Porque eso es lo que dicen algunos docentes. Esto da vergüenza que estén expresando esto, porque demuestra que en realidad tienen un título, pero no están en condiciones de enseñar. Y si no, es porque se amoldan a cosas que están ocurriendo, que ya les voy a informar. Entonces, que le contesten a una madre que los hijos no tienen por qué saber las tablas, porque hoy tienen calculadoras, es realmente una vergüenza, es algo muy triste. Que no digan, porque también dicen, con respecto a la escritura, ¿para qué si tienen celular y lo pueden hacer deslizando los dedos? Bueno, ahí les decía a esta mujer la importancia que la escritura tiene para ir razonando sobre lo que se ha leído y escribir eso como ayuda a que realmente sea una persona razonable y una persona que usa su cerebro,
que justamente se aviva a partir de esas cuestiones que genera la escritura y que solo genera la escritura. Tenemos una cuestión que me salgo un poquito, pero lo digo. Tenemos un video de Putin que lo vamos a usar muy bueno, que se plantea el peligro de que la inteligencia artificial, si no se la controla, sustituya al cerebro humano, sustituya al cerebro del niño, porque es claro, esa tendencia está. ¿Qué cerebro tendremos de un niño que ya directamente no forma su propio cerebro e entra a trabajar con la inteligencia artificial? Y en la enseñanza pasa lo siguiente, es un sector que es como un ejército, y los inspectores premian hoy al maestro que usa la ceibalita, aunque la mitad de las ceibalitas no anden, y que esto no sirva tampoco para una verdadera enseñanza. Entonces, queremos gremios que enfrenten esto, es decir, que enfrenten a estos inspectores, por eso la importancia del gremio. Pero el gremio de trabajador, como el gremio de cualquier pequeño capital o productor, lo que sea, cómo se comporte, eso va a determinar la calidad de ese gremio y si sirve a los intereses generales o no. Bueno, Homero, haríamos la primera propaganda, Homero, pero iríamos ya inmediatamente a ese minuto 1:52 con el cual entramos a esperar a este compañero de la Unión Ferroviaria. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Un servicio metropolitano por ferrocarril podría colocar trenes que demoran 19 minutos entre el centro de Montevideo y Las Piedras. La posibilidad de unir un servicio metropolitano de alta frecuencia con el tren que circula entre Tacuarembó y Rivera tampoco es una utopía cuando se eliminen pequeñas restricciones en el centro del país. En 2019 nos opusimos al cierre total de la línea, reclamando una programación de obras adecuada a los servicios. Para poner un ejemplo, el servicio Montevideo en Palme Olmos solo utilizaba
garantizaba 8 kilómetros de los 250 que se refaccionaron. Propusimos al gobierno anterior una alternativa multimodal al tranvía de la costa, con eje en la recuperación de la línea Rocha y su conexión al ferrocarril central, con servicios de buses que cruzaran los balnearios de sur a norte hacia las paradas de tren. Propusimos recuperar el tramo 25 de agosto San José de Mayo para conectarlo al ferrocarril central. Desde el cierre de la estación central hemos venido colocando iniciativas para su reapertura y la reactivación del servicio. Todas estas propuestas tuvieron como respuesta la indiferencia. El servicio de pasajeros por tren ha sido desmantelado con la excusa de la rentabilidad asociada a altos costos de mantenimiento. Las reformas privatizadoras colocaron la infraestructura bajo la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con mantenimiento en algunos casos como el ferrocarril central 100% privado. Hoy AFE solo debe asumir los costos operativos y necesita urgente inversión en material rodante. No hay excusas para seguir regalando el espacio al capital. Con la estación central como eje multimodal, debe retomarse el servicio de pasajeros metropolitanos y debe ser realizado por una AFE pública al servicio del pueblo. Bueno, estoy esperando el llamado, habíamos acordado, y ahí viene. Este hombre se llama Washington Sánchez y es de la Unión Ferroviaria. ¿Cómo le va, Sánchez? ¿Me oye? Sí, lo escucho bien. Y yo lo escucho bien a usted, que también es importante porque la voz suya es importante que salga. Bárbaro. Estoy en contacto con Washington Sánchez, que es parte de la Unión Ferroviaria. De este intercambio que hemos tenido, recién acabo de pasar el primer video de los que dura 1 minuto 52, que entre otras cosas, ahí aparece el tramo que tiene que ver con Rocha. No sé si quiere agregar algo más para la audiencia en ese aspecto. Bueno, sí, la idea surge un poco a través de la reapertura de la Estación General Artigas acá en Montevideo, levantar un poco las propuestas que nosotros hemos venido colocando durante todos estos años de recuperación de tramos ferroviarios. Una de ellas es la recuperación de la línea Rocha en su totalidad, pero por etapas. Una primera etapa que se configura como una alternativa a lo que en su momento se intentó hacer con el tranvía de la costa, que era una propuesta bastante cara y bastante disruptiva también, porque rompía gran parte de Avenida Italia, que es una vía principal de lo que es Canelones y Montevideo, rompía también el centro de Montevideo en 18 de julio, entonces nosotros planteábamos que la recuperación de la línea Rocha con una llegada a la estación central era una alternativa válida que después permitía poder seguir avanzando en la recuperación total de esa línea que tiene una importancia histórica y turística para el país también, ¿no? Sí, yo he estado pensando, a partir de todo el material que usted me ha mandado, yo tengo algunas preguntas. Una de ellas es la siguiente: ¿ustedes no consideran importante ir uniendo en un proyecto de país futuro? Porque hoy estamos al servicio de las corporaciones transnacionales. El ejemplo bien claro es el trencito de UPM. Pero ¿no sería importante juntar el tema pasajero, que a veces pueden estarse realizando ambas cosas, y agregar el tema carga, digamos, como futuro de AFE desde una perspectiva nacional, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay una cuestión, lógicamente que este renacer un poco del ferrocarril a través de estos 250 kilómetros que se renovaron en la antigua línea Rivera, rumbo a Paso de los Toros, viene de la mano con una imposición de una transnacional, ¿no? El Uruguay había abandonado el ferrocarril totalmente, y bueno, esta imposición de esta transnacional
abre allí una oportunidad. El Uruguay en su momento cometió un error histórico, a nuestro entender, que fue en la segunda mitad del siglo XX, cuando la parte automotor empezó a tener un poco de mayor trascendencia en el modo de transporte en general. Por aquellos años se decía que el costo tanto del auto como del ómnibus era menor al del tren. Ahí hubo un montón de países que ante ese boom automotor eligieron priorizar la larga distancia y la carga masiva, y por ahí sí dejarle a ese nuevo sector que venía apareciendo fuertemente, que era el auto, el transporte de cercanía, ¿no? Pero esos países desarrollaron, por ejemplo, trenes de alta velocidad. Se podrá decir que había otros recursos que el Uruguay de repente no los tenía, pero el Uruguay, en vez de intentar potenciar el tren para poder desarrollarlo en larga distancia, como puede ser ir a Rivera, Artigas, Salto, eligió desmantelarlo. Y bueno, una de las primeras líneas que corrió con esa suerte fue la línea Rocha, en aquel momento, porque se decía que al no tener un gran potencial de carga era fuertemente subsidiada. Y bueno, detrás de la línea Rocha pasó lo mismo con la línea Colonia, línea Mercedes, y cuando quisimos acordar nos quedamos sin ferrocarril. Bueno, ahora nace otra oportunidad. Bueno, nosotros creemos que es el momento de recuperar algunas de esas líneas, y bueno, ahora también con esta expectativa sobre la Estación General Artigas, que abre una oportunidad también para Montevideo, que está muy colapsado en lo que tiene que ver con la movilidad metropolitana, de poder llegar al centro de Montevideo de una manera más cómoda. Disculpe que lo interrumpa. ¿Usted cree que está viendo la posibilidad hoy de que en realidad se intente avanzar para que el país tenga un tren pujante, tanto para pasajeros como para carga? Yo qué sé, yo no estoy tan esperanzado o ilusionado como usted. Disculpe que en ese aspecto, porque veo gobiernos que son capaces de poner 5.000 millones de dólares para un tren extranjero, 5.000 millones de dólares como mínimo, pero no les veo poner nada para el desarrollo de la potencialidad del país como tal, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa que la infraestructura de lo que se puso para UPM, que nosotros compartimos esa visión que fue exagerada, incluso hasta en los costos estandarizados internacionalmente, que son bastante más baratos de lo que terminó pagando el Uruguay. Bueno, esa infraestructura quedó, y nosotros del sindicato no vamos a dejar de reclamar que esa infraestructura se use al servicio de la gente. Si hay 250 kilómetros hechos a nuevo, no podemos permitir que solamente lo utilice UPM. Las vías están ahí, hay que comprar material rodante para AFE y poner un servicio pasajero para la gente. En ese tramo que está hecho. Después lo que nosotros estamos planteando, que es cierto, es un poco más ambicioso, es poder de a poco reconectar el Uruguay. Es lógico, no tenemos claro si está en las ideas del gobierno poder llegar tan lejos, pero bueno, hay un lugar por donde empezar, que son esos 250 kilómetros, que nosotros no podemos permitir que el Uruguay pague. ¿Usted se refiere a los 250 kilómetros que tiene que ver con esta vía, que en realidad es es de uso exclusivo de UPM? ¿Usted se refiere a eso? Claro, sí. Hoy en día es de uso exclusivo porque es el único operador que existe, pero si el Uruguay recorre el camino de comprar material rodante para habilitar un operador de pasajeros que nosotros reivindicamos que sea AFE, se puede colocar un servicio de pasajeros. Nosotros se lo planteamos al ministro anterior, al ministro Falero, en el momento que inauguró
el tren de UPM, por así decirlo, le dijimos, bueno, está pronta la vía, hay que inaugurarlo con un servicio de pasajeros, no puede inaugurar esta vía con un tren de una transnacional. Bueno, no nos hicieron caso, el gobierno ahora que asumió ya con el tren puesto arriba y está demorando bastante, más allá de que ahora en las últimas horas están saliendo algunas noticias de que en ese eje Ruta 5, Las Piedras, Canelones, Progreso, se podría colocar un tren de pasajeros. Bueno, la visión nuestra es que se ha demorado mucho porque las obras comenzaron en el 2019, se especula que puede llegar a haber un tren en el 2029, nos parece que 10 años para recuperar un servicio de pasajeros es mucho comparado con lo que duró la obra. Que nosotros fuimos muy críticos en su momento con la obra porque no estableció un cronograma de obras claro y allí se perdieron clientes y se perdieron servicios que se venían haciendo, que si bien eran bastante testimoniales porque el fluir de AFE después del golpe durísimo que sufrió en el 85 ha sido brindar servicios testimoniales que no hacen a la vida y a la realidad de la gente, pero bueno, esos servicios se vieron cortados por toda la obra del ferrocarril central, que como dice usted, se inauguró y hasta el momento solo la está usufructuando UPM. Sí, yo no veo perspectivas, disculpe, porque acá entra, este es un programa de corte político, nosotros pertenecemos al Partido Humanista de Rocha dentro de la Unidad Popular. Yo veía, al estarme interiorizando de algunas cosas, lo barata en parte que son las locomotoras. Andan en un entorno de $1 millón. Entonces uno diría, si hay voluntad política y poniéndonos modestos, se podrían comprar de 5 a 10 locomotoras todos los años. Eso dentro de un presupuesto, que es cierto, tiene un alto porcentaje de endeudamiento, pero el presupuesto nacional llegó ahora a los $26.000 millones. Sí, claro. Y si pusieron 5.000 u 8.000 para UPM, si hubiera voluntad política, se tendría que resolver estos temas. Le hace una pregunta, aunque nos desviemos un poco y tengo algunas más. Sí. Usted que tiene ese conocimiento para la audiencia, ¿cuántos kilómetros tiene la conexión entre Tacuarembó y Rivera y qué cantidad de pasajeros está trasladando esa línea, digamos? Bueno, el popular Tacoma, que se le llama así al Tacuarembó Rivera de época antaño, allí hay 200 kilómetros prácticamente que unen las dos ciudades y lo más importante del servicio tal vez no sean las dos ciudades que une, sino lo que une en el medio de esas dos ciudades, porque tanto Tacuarembó como Rivera tienen un flujo también de la parte de ómnibus muy fuerte y servicios con muchísima frecuencia. Pero por dónde pasa el Tacoma, por los pueblos que atraviesa, están tremendamente alejados de la Ruta 5, en algunos casos hasta 25 kilómetros, como es el caso de Laureles, y con caminos muy sinuosos, que es muy difícil salir, o sea, esa gente que vive ahí, aún teniendo vehículo propio, le cuesta mucho poder trasladarse. Estamos hablando de Laureles, Brigadas Civiles, Paso del Cerro, después Tranqueras. No olvidarse, que usted lo sabe bien, no olvidarse de todo lo que permite llevar un tren, ¿no? Sí, lógicamente. Y bueno, el servicio, cuando está la disponibilidad de dos coches, puede llevar hasta 130 personas. A veces no están funcionando los dos y anda uno y puede llevar 70. Siempre tiene una capacidad más o menos del 80%. Y los costos operativos se cubren, o sea, no es un servicio que esté dando pérdidas. Y hoy los costos se pueden medir de una manera diferente que permite el desarrollo del servicio de pasajeros, y es porque el Uruguay atravesó un cambio en la matriz ferroviaria, que es que el Ministerio de Transporte se hace cargo de la vía, como se hace cargo de la ruta en lo que tiene que ver con
con los ómnibus o con los camiones, y las empresas tienen que solamente operar. Y en el caso de AFE tiene que operar ese servicio. Entonces los costos operativos, que es lo que gasta el coche de combustible, de aceite, y el salario hora de los trabajadores, o sea, el guarda, el conductor, eso se cubre. O sea, no es un servicio que dé pérdida. No se puede poner la excusa que se ponía antes de la no rentabilidad por tener que mantener la vía, que es un poco lo que siempre se excusó, y por eso en las líneas donde no había trenes de carga se decía que no era rentable sostener el servicio pasajero. Nosotros tenemos una idea como Unidad Popular, que aparte creo que nos falta aprender mucho, tener mucha modestia, pero consideramos que las posturas políticas, los programas, son fundamentales. Y ustedes, que uno va viendo en las entrevistas a distintos gremios, la problemática que hoy tiene todo lo que es la corporación marítima, que abarca a 3 gremios, nosotros nos preguntamos a veces, primero quedé asombrado porque considero, y ya lo desarrollé, que una locomotora se pueda comprar por $1 millón, porque la locomotora es fundamental. Bueno, es algo que puede resolver tener hasta centenares de locomotoras en cierto tiempo. Y aparte no sé hasta dónde no se puede plantear su propia fabricación en el país. Pero lo que quería preguntarle es si con un trazado de vías, con el uso de hormigón vibrado, que creo que es superior a lo que puede ser la madera dura, como es quebracho u otras, por el costo, porque esas maderas se han encarecido mucho y están caras. El tren en Uruguay, ¿se podría hacer una proyección para que pudiera andar en un entorno de 200 kilómetros, o la sinuosidad y las características de las vías lo impiden? ¿Usted dice 200 kilómetros en la hora? Sí, 200 kilómetros en la hora, sí. O sea, un tren de alta velocidad. Y bueno, para Uruguay sería un tren de alta velocidad, ¿no? Sí, claro. Bueno, no, la vía que se hizo para UPM, porque claramente ahí está el estándar de lo que se mandó a hacer, no supera los 80 kilómetros en la hora. Y los trenes de alta velocidad, más o menos el precio internacional de lo que se hace en Europa, que es donde más se utiliza ese tipo de servicio, que requiere también un mantenimiento bastante complejo, ronda los $25 millones por kilómetro. Es algo bastante caro, pero es un poco lo que yo hoy decía, y va en la línea de lo que usted plantea con el tema de las locomotoras, ¿no? En el momento que Uruguay elige desmantelar, podría haber iniciado un proceso de ir hacia la alta velocidad en forma paulatina, y hoy tal vez tendríamos todas las líneas activas y las principales, las que llegan a puntos más lejanos, como yo decía, Salto, Rivera, Artigas, con alta velocidad. Lo que pasa es que cuando el país toma la decisión de desmantelar, hoy todo lo que se tenga que hacer desde cero sale mucho más caro. Que va en la línea de lo que usted decía de la locomotora. Si arrancamos a comprar una locomotora por año, en poco tiempo tenemos un parque motor y yo impresionante. Creo que cinco tenemos que vender. Y esto que usted está diciendo, de repente, para ayudar a la audiencia que se posicione en esta temática, y lo que usted recién acaba de expresar, esta destrucción de todo lo referido al transporte ferroviario empezó en el año 1987. Estamos hablando de cierta cantidad de tiempo, ¿no? Sí, nosotros visualizamos algún golpeteo anterior. La dictadura cerró algunos ramales, la llegada por lo menos a la estación Punta del Este, eso se cerró en la dictadura.
acá el empalme Tablada, que era uno de los principales de carga, porque llegaba toda la carga al frigorífico nacional, también lo cerró la dictadura. Y bueno, el golpe de Sanguinetti es un golpe letal porque cierra ramales ya con servicio de pasajeros que llevaban muchísimos años y en algunos casos siendo bastante eficientes, mucho más eficientes de lo que la retórica intenta decir de que AFE no era eficiente. Basta con preguntarle a las personas de diferentes pueblos que han prácticamente desaparecido después de ese golpe, si las empresas de ómnibus siguen entrando a esos pueblos y si les solucionaron o no la movilidad que le daba el tren en ese momento. Entonces, bueno, es un poco esa la situación de fondo con una historia de casi de traición, ¿no? El Uruguay, con el desmantelamiento del ferrocarril, realmente parece haberse cortado las piernas en algunos sentidos para el desarrollo productivo y también para lo que tiene que ver con la movilidad de la gente, ¿no? Sí, sin duda uno se acuerda, por ejemplo, yo soy de Rocha, la importancia que tenía también el ferrocarril para arrimar gente a los balnearios. Es decir, claro, realmente este país hace tiempo que lo vienen desmantelando en todos los aspectos. Y como mínimo, para la audiencia, como mínimo, cualquier tren con locomotora equivale de 90 a 100 camiones, como mínimo. Incluso puede superar el equivalente a más de 200 camiones, lo que puede trasladar un tren. Entonces, a veces no somos conscientes de las cuestiones que han hecho los distintos gobiernos, como usted bien apunta, que empieza también en ese aspecto hasta la propia dictadura a colaborar en desmantelar el tren, porque lo que hay que hablar, yo el otro día escuchaba un video de la Argentina que tendía ese video y el que propalaba la noticia de enchastrar al presidente del gremio de los camioneros argentinos. En realidad, esto lo que está atrás son los intereses del petróleo, por un lado, y de todo lo referido a la industria de camiones y autos y todo lo demás, que también les interesa desarrollar eso y no les interesa que haya una competencia como el tren. Claro. Sí, el lobby camionero y del ómnibus en el Uruguay, que creo que tiene un impulso a través del golpe que le da Sanguinetti en el 87 y 88 a AFE, hoy en día juega un rol para que cada intención que se tiene de promover alguna línea ferroviaria, parece que se le ponga una traba, ¿no? Parece que el Uruguay estuviese destinado a que el ferrocarril termine siendo marginal, producto de que ese golpe que se dio en la década del 80 alimentó a la burguesía nacional, que nosotros decimos que en algunos casos es bastante angurrienta, y bueno, ahora que se le dio ese plato de comer, de tener el transporte tanto carretero a través de los camiones como de las empresas de ómnibus, como que no lo quieren soltar, y es un lobby fuertísimo con el cual es muy difícil competir. Sí, nosotros que tenemos un planteo de país que se basa en algo que nos interesa mucho desarrollar y difundir, que es el proteccionismo. Nosotros creemos que los pueblos, los 200 países que tiene el mundo, no tienen otro camino que practicar proteccionismo. Es decir, practicar lo que practican los países ricos e imperialistas. Porque si tú no practicas proteccionismo, es inviable por este camino que vamos, que descansamos en que venga un inversor extranjero a resolvernos nuestros problemas. Yo creo que ya empieza a ser evidente, por suerte, aunque está bastante atrasada nuestra población, empieza de a poco a ser evidente para un porcentaje de nuestra población que esto de apostar a que venga el inversor a solucionar los problemas del país
de a poco la gente está viendo que esto no es salida alguna, que en realidad es todo lo contrario. Porque la única manera, por ejemplo, si a nivel industrial quisiéramos sustituir en este modelo de estar abiertos una producción nacional, los trabajadores nuestros tendrían que ganar $200 por mes para ser competitivos ante los trabajadores paraguayos, para no agrandar mucho el tema, que les da con $250, $300 por mes. Yo creo que hay una realidad que planteamos nosotros, la Unidad Popular, y en ese planteo de proteccionismo, que llegaríamos a los 450.000 empleos industriales que tuvo el país hasta el año 1990, nosotros, entre tantas cosas, la presencia de un ferrocarril pujante para nosotros es fundamental. Sí, lógicamente, el ferrocarril fue un motor en el desarrollo nacional, y en esta caída en picada que trae el país desde la década del 90, va de la mano justamente con el desmantelamiento del ferrocarril. Parece como que recorren el mismo devenir histórico, la caída de la industria con la caída del ferrocarril, ¿no? Es una cuestión que hay que buscarle la vuelta para analizarla, porque somos un país chico y lógicamente tenemos que buscar de alguna manera intentar crecer en soberanía nacional. Y bueno, el ferrocarril como medio de transporte, que es el más eficiente de los terrestres, sin dudas que puede colocar algunas ventajas a esto que son desnivelantes, ¿no? Para poner un ejemplo, en el Uruguay el ferrocarril hoy está solamente transportando un 2% de la carga que se mueve a nivel nacional. Estamos tremendamente lejos. El Uruguay está moviendo alrededor de 40 millones de toneladas al año, y el ferrocarril ahora con el tren de UPM solo llegó a mover 2 millones, lo cual ni siquiera representa un 20% de la carga forestal que hay para transportar en el Uruguay. Ni hablamos que todavía no hemos podido pisar otras cadenas, como la cadena cárnica, como la agrícola, que también son potenciales clientes del ferrocarril y que hoy están transportando todo por camión con costos elevados, aun cuando tienen, por ejemplo, subsidio del combustible, que el ferrocarril no lo tiene ni en el servicio pasajero ni en el servicio carga. Entonces hay mucho para crecer, el ferrocarril tiene mucho para dar, pero lógicamente hay que buscar la manera de que se lo dé al Uruguay y no tener un ferrocarril como tenemos hoy, que es casi exclusivo para una transnacional. Sí, es descarado, es decir, este es el modelo de país que llevan adelante las dos coaliciones mayoritarias, que lamentablemente vota más del 90% de nuestra población. Y habla a las claras que esto no está hecho, digamos, de manera inocente. El propio subsidio que se le da al transporte es porque en última instancia se obedecen directivas que terminan perjudicando al ferrocarril, pero terminan beneficiando la venta de camiones y todo lo relacionado con el petróleo, ¿no? Porque eso también implica unos costos que los termina pagando la población. Ha sido bastante interesante, especialmente estos últimos datos que me tira, que anoté por acá. Y bueno, lamentablemente, Washington Sánchez, la verdad que ha sido un gusto y ha sido muy positivo lo que nos ha ido aportando. Si quisiera algo que cree que quizá le esté faltando, con mucho placer lo escuchamos. Bueno, sí, no, muchas gracias a ustedes, lógicamente, por comunicarse, y no, simplemente aprovechar que está la audiencia del departamento de Rocha,
que es un departamento que seguramente mucha gente joven no llegó a ver el ferrocarril funcionar, pero también hay mucha gente veterana que debe tener esa nostalgia. Que sepan que desde la Unión Ferroviaria del Uruguay, el Sindicato de los Trabajadores, seguimos planteando, además de las dificultades que pueda haber, la posibilidad de tener un ferrocarril al servicio de nuestra gente, ¿no? Porque este ferrocarril que tenemos hoy podrá sí tener vías nuevas en algún tramo, podrá mostrarse muy lindo por televisión. Nosotros lo queremos poner al servicio de la gente y no que el Uruguay pague casi 5.000 millones de dólares para que se la termine llevando una transnacional. Esa infraestructura que está en el Uruguay la tiene que poder usar la gente y tiene que empezar a florecer los ramales que antiguamente cursaban por todo el país para que el Uruguay productivo pueda utilizar el medio de transporte más eficiente que ha dado hasta ahora la historia de la humanidad, que es el ferrocarril. Por lo menos a nivel terrestre es así. Ha sido. Después tenemos los barcos que son económicos, pero a nivel marítimo, ¿no? Claro, lógicamente el barco es el número 1, el ferrocarril es el número 2, a nivel terrestre es el medio más eficiente. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que es importante que se estén planteando determinadas cosas con una enorme debilidad, lamentablemente, que hoy tiene el campo popular, porque en todas estas décadas, de la dictadura hasta acá, de distintas maneras se han ido encargando de destrozar el potencial que encierra cualquier pueblo que lucha por su soberanía y por el desarrollo. Y le reitero, creemos que tenemos que empezar a poner la palabra proteccionismo, pero de eso da para conversar mucho. Pero nosotros somos de los que pensamos, si no practicamos proteccionismo por este camino que vamos, ¿en dónde terminaremos? Y el camino bravo. Nosotros siempre planteamos que hay mucha gente que se quedó con la idea que el ferrocarril lo cerró Sanguinetti, pero hay que decir que AFE existe hasta el día de hoy, ha asistido en todo este tiempo con servicios testimoniales que no le cambian la vida a la gente, y en el medio hubo una privatización furiosa que hace que hoy haya operadores privados, y eso se hizo con un gobierno de izquierda. Entonces no se salva a nadie en estos últimos 40 años en esta máquina de picar carne que metieron al ferrocarril nacional. Entonces, de acá para adelante lo que hay que hacer es pelear para que el ferrocarril vuelva a lo que fue y que esté al servicio de la gente. Ha sido un placer, Sánchez. Estamos en contacto y arriba los que luchan, digamos. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes y estamos siempre a la hora. Gracias. Que pase bien. Hasta luego. Bueno, Homero, haríamos, Homero, la segunda propaganda. E iniciaríamos la tercera etapa.
Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, hay que jugar despacio, hay que tener paciencia y hay una enorme honestidad en nuestra clase obrera, pero hay cierta ingenuidad. Es decir, estamos gobernados por gente que está obedeciendo continuamente las directivas internacionales, las directivas de los mega ricos, de las corporaciones transnacionales, de la Banca Mundial, de todos sus organismos financieros y acompañados de las famosas calificadoras. Es decir, te califican, si te portas bien, te dan esos créditos que no precisamos. Es decir, porque el Uruguay le sobra plata. Uruguay tiene plata de más y además puede emitir en pesos uruguayos. Y nada de cifras despreciables. Bueno, pero todas estas ideas hay que irlas haciendo que calen en la gente. Bueno, es necesario que usted difunda que este programa está todos los miércoles a partir de las 22 horas y que se repite los días jueves al otro día, que se repite por TV Rochense un poquito antes de las 13 horas los días jueves. Y estamos todos los miércoles, 22 horas, acá en el canal Cable 8, el famoso Fibra 8 ahora. Entonces sí, tenemos todas estas cuestiones, yo no veo que se pueda progresar mucho. Si de repente hay gran movilización en este tema de la Unión Ferroviaria, se puede iniciar algo, como bien decía este dirigente, Washington Sánchez. Después te demoran 10 años y te hacen una cuestión a medias. Tienen una enorme habilidad siempre y cuando les rompas mucho los cocos y movilices gente para darse cuenta de algo. Él mismo me decía la otra vez en un intercambio, no solo han desmantelado AFE, a medida que los trabajadores de AFE se fueron jubilando, no han sido repuestos. Hoy hay una plantilla mínima, hay una intención clara de liquidar el ferrocarril nacional, que es beneficioso para toda la población en todo sentido, si nos dará para hablar, pero vamos a ver si tratamos aunque sea un poco hoy, y no nos vamos a saltear el video que viene, Homero, que es sobre las prospecciones sísmicas, y ahí vamos a decir algunas cosas que están relacionadas con lo que vengo hablando. Está pasando en el mar uruguayo. Desde hace décadas, Uruguay ha intentado sin éxito encontrar petróleo en su plataforma marina, pero en los últimos años el interés resurgió, impulsado por nuevos estudios geológicos y hallazgos recientes en la costa de Namibia, que comparte características similares con nuestro lecho marino. Existen 7 bloques en la plataforma marítima adjudicados a empresas como Shell, Chevron, APA e YPF para la exploración de hidrocarburos. El buque sísmico BGP Prospector ya se encuentra en Uruguay para realizar un relevamiento sísmico en el lecho marino, con el fin de analizar las formaciones geológicas y determinar si existe potencial petrolero en la cuenca. El primer paso sería la prospección sísmica, que implica disparar ondas acústicas de alta intensidad bajo el agua durante semanas. Estudios científicos advirtieron que estos niveles pueden afectar la audición, orientación y comportamiento de ballenas, delfines, peces y otras especies marinas. Desde el año 2013, todas las aguas bajo jurisdicción uruguaya fueron declaradas santuario de ballenas y delfines por la Ley 19.128, que prohíbe cualquier agresión o molestia intencional a estos animales. Por eso, organizaciones como Mar Libre de Petroleras y Socobioma presentaron en noviembre una medida cautelar para frenar las actividades hasta que se resuelva la demanda de nulidad que cuestiona la legalidad de los contratos. El 11 de febrero, un juez declaró que no tenía jurisdicción para resolver la medida cautelar presentada contra la exploración offshore. No se analizó el fondo del asunto, por lo que el debate legal sigue abierto.
Respecto a la parte económica, el Estado no asume el riesgo exploratorio, pero si hay descubrimiento comercial, las empresas recuperan su inversión y luego la renta se distribuye entre el Estado y las compañías según lo establecido en cada contrato. El Ministerio de Ambiente clasificó el proyecto como de alto impacto, abrió instancias de participación pública y lo autorizó estableciendo exigencias ambientales, entre ellas monitoreo independiente y protocolos de suspensión de la prospección ante la detección de cetáceos dentro de la zona de exclusión. Sin embargo, distintos especialistas señalan que no se realizó una evaluación ambiental estratégica del conjunto de la política offshore, sino evaluaciones de impacto por proyecto individual. Durante años, Uruguay se posicionó como un país verde y natural. La exploración petrolera abre una discusión sobre cómo se integra esa identidad con una política energética basada en hidrocarburos. Más allá de las opiniones, como sociedad tenemos la responsabilidad de informarnos. Luego, cada uno definirá su postura. ¿Qué opinás vos sobre este tema? Te leo en los comentarios. Bueno, vamos a hacer un simple comentario y vamos a ir derecho a este tema de la seguridad social, que tenemos algunas cuestiones para hablar. Las prospecciones sísmicas ya se realizaron en el año 2012, 2013, 2015, 2016 y se sabe que traen un perjuicio a la pesca en general de un 40% de disminución en la captura, porque todo esto tema de ese zumbido, esa cuestión, afecta a la fauna marina toda, no solo a las ballenas y todo lo demás, y todo el tema de la protección que trae este tipo de gente que está contra esto, pero que no coincide con el pensamiento nuestro, porque no levanta claramente la necesidad que tenemos de tener un verdadero proyecto pesquero nacional, que como hablamos con la Intergremial Marítima los otros días, y como hemos hablado con Jorge Vichy, patrón de pesca, tantas veces, como mínimo en poco tiempo traería más de 5.000 empleos o mucho más, con lo que están hablando los de la Intergremial Marítima, en cuanto al perjuicio que trae todo este tipo de tripulación, esclava en realidad, que viene a sustituir trabajo nacional, en los famosos waivers. Entonces, ahora, nuestra visión, que todas estas prospecciones sísmicas tienen como objetivo hacerle tirar dinero a Uruguay. Y esto hay antecedentes. Los caños tirados en la etapa de los partidos tradicionales, es decir, toda una cañería que desde la Argentina, después pasó por Paysandú, el litoral ahí, y bajó hacia Montevideo, que iban a traer el gas argentino, que después ni siquiera para Argentina había gas. Y lo último es el tema de la regasificadora, todo ese enterramiento ahí de cañerías también, los pilotes que iban a hacer para después poner la regasificadora con el mismo cuento. Y ahí se tiró una enormidad de dinero el país, y que no bajó en ese caso de unos 2.000 millones de dólares. Así vivimos. Esto es una colonia. En la medida que tú tengas una deuda externa totalmente innecesaria, esa deuda te pone condicionamientos. Por eso el único partido que habla claramente de practicar una auditoría de la deuda externa, porque esa auditoría va a traer muchas novedades muy especiales. Especialmente se va a enterar usted que en la dictadura, empresarios de todos los rubros habidos y por haber le pidieron plata a la banca, tanto privada como pública. Y en la etapa del primer gobierno democrático, con el doctor Julio María Sanguinetti, esas deudas se transformaron, esas deudas privadas se transformaron en deuda pública, en deuda externa. ¿Y quién entró a pagarla? Y sí, Juan Pueblo. Y alguno que tiene alguna cosita, como trabajador o como un pequeño capital, que son en realidad quienes más aportan para la carga impositiva. Porque los gobiernos pagan a partir de qué? Y sí, de lo que le sacan al pueblo en la carga impositiva y después hacen su presupuestito. Si habrá cosas para hablar. Es sintomático para nosotros
que estén las 7 petroleras dividiendo el territorio, porque lo que dividen en realidad son los vintenes que van a agarrar, que se los vamos a dar todos nosotros, de esas prospecciones que están haciendo, es decir, las vamos a pagar. Es otra vez los condicionamientos que trae tener una deuda externa. Por eso somos el único partido que plantea una auditoría de la deuda externa con miras a practicar después una moratoria del pago de intereses. Bueno, Homero, poneme en la pantalla todo lo referido al tema seguridad social, que vamos a decir algunas cosas en lo poco que nos queda de tiempo. Anda poniendo ahí para que la gente pueda leer. Que recién lo había visto acá. Algunas cosas que tengo notado, aunque las manejo, y tengo idea de ellas, pero a veces sirve tener algo que te oriente. Bueno, Uruguay, dice Jimena Pardo, es vicepresidenta de República FAP, defensora de la ASAFAP, hoy presidenta del Banco Previsión Social. Me dice Jimena Pardo, y yo se lo transmito a ustedes, que hay 735.000 pasividades a pagar. Jubilaciones y pensiones, 735.000. Y que hay 1.550.000 aportantes. Esto me lo dice la presidenta del Banco Previsión Social, Jimena Pardo. Eso da una relación de 2,49 aportantes por cada pasividad a pagar. Si yo logro, que es lo que pensamos como Montes, Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, y como parte de la Unidad Popular, si yo logro que todas las patronales como mínimo aporten un 15%, yo tengo del sueldo de cualquier trabajador el 30%. Si yo tengo una relación de 2,49 de aportantes a pasividad a pagar, yo tengo casi 75% de lo que yo gano en actividad como futura pasividad. Para ello tengo que tener que toda patronal, por chica que sea, aporte un 15% sobre cada trabajador que emplea, por supuesto, respetándole el laudo. Así que tenemos esta realidad de una seguridad social que podía ser súper habitaria. Pero se encargan de denigrarla, se encargan de desarmarla y se encargan que las AFAP se lleven el 28% de la plata, el 28%, casi el 30%, de la plata que se precisa para pagar las pasividades. Hoy quiero ir a un tema que no lo he desarrollado, el tiempo no me da nunca, es lo siguiente. Yo tengo trabajadores cuentapropistas, taxistas, repartidores, mecánicos, chapistas, pintores, albañiles, carpinteros, herreros, bueno, cuentapropistas es lo que usted piense. ¿Cuántos hay formales? 250.000 en todo el país, 250.000. Puede sacar, si querés, los celulares para que se vea mejor lo que ahí dice y dejarla un mayor tiempo posible, Homero, y te agradezco. Ahí va. Entonces, los cuentapropistas, por ejemplo, un taxista, la otra vez hablando, que aporta hoy 14.000 pesos por mes, nosotros planteamos lo siguiente, que el taxista aporte un 20% como trabajador independiente, como trabajador que puede tener a su vez como patrón, porque es un trabajador patrón, todos estos que hemos nombrado, todos estos oficios, y que trabajan mucho, que no tienen horario, que son enormemente gente sacrificada en el trabajo y que nosotros queremos contemplar, porque tenemos idea, como Partido Humanista de Rocha, lista 1969, Comunidad Popular, tenemos ideas para resolver los problemas del país y especialmente los problemas de nuestra gente. Entonces, un cuentapropista que aporta 14.000 pesos por mes sería el 20%. ¿Eso qué significa? Que nosotros
lo asimilamos a que en los hechos estaría ganando 70.000 y queremos que cobre lo que cobraría un trabajador dependiente, que aporta a él como trabajador, pero también aporta a su patrón. Eso pretendemos para todos los cuentapropistas. Entonces, su aporte de 14.000 pesos por mes va a terminar siendo como que fuera un sueldo de un trabajador dependiente que tiene un patrón. Entonces, si yo gano 70.000 y resulta que yo voy a tener un 75% de eso, es decir, porque después vamos a hablar cómo le agregamos un 10% más a ese trabajador cuentapropista. Hoy tengo poco tiempo, desarrollamos lo que podamos y usted vaya pensando en lo que le estamos diciendo. Entonces, el 75% de 70 anda ahí unos 57.000 pesos, una cosa, mire que lo hago de mental. Entonces, ese sueldito no es despreciable como futura pasividad y eso se puede hacer. Entonces, hoy está aportando, por ejemplo, ese taxista o cualquier cuentapropista 14.000 pesos por mes. Piensa en otra cifra, no importa, a veces paga un poco menos, a veces mucho más. ¿Y con cuánto termina jubilado? Con 20.000 pesos, con 20.000. Entonces esto es una vergüenza. ¿Y nosotros qué estamos hablando? Nosotros estamos hablando de la solución. El otro 10%, bueno, todo ese tipo de trabajador entra a la DGI y tiene carga impositiva. Bueno, de la carga impositiva de ese trabajador se va a descontar, por lo que él está aportando, se va a descontar el equivalente de un 10%, para que sumado al 20% que él está aportando, tenga el 30% y tenga una jubilación equivalente a la que tiene un trabajador que tiene un patrón, un trabajador dependiente. Espero haber estado claro, en esto vamos a seguir ahondando, pero no es lo mismo cobrar 20.000 pesos por mes como jubilación que cobrar 56, 57.000. Homero, ponemos esa canción alegre, con ella nos vamos, porque estamos en esta realidad, estos últimos tiempos, que el imperialismo yanqui está gediendo, está haciendo destrozo y lamentablemente es otro problema para que los pueblos se preparen y para atenderlo. Otro día vamos a hablar, porque esto merece un análisis, lo que está pasando a nivel mundial, y hoy lo descarté porque el tiempo no da para atender todo, pero es muy probable que el miércoles que viene capaz que nos damos un tiempo para ello. Que pasen bien y no se olvide que este programa está todos los miércoles 22 horas y que se repite los jueves por TV Rochense poquito antes de las 13 horas. Somos un solo puño del Caribe al altiplano. No somos el patio trasero ni ficha en su tablero. Aquí hay dignidad y un orgullo guerrero. Latinoamericano se vende, se defiende con honor. Bajo el sol de la justicia y el fuego del tambor. Fuera garras del norte de su bota injerencia. Que aquí sobran las ganas y no sobra la conciencia. Paz para el barrio, soberanía para el suelo. Que nuestra bandera huele libre por el cielo. Quisieron callar con planes y doctrinas, pero el eco de Bolívar retumba en las colinas. San Martín cruzó el frío, Martí puso la pluma y el Che en la selva se volvió bruma. Sandino en Segovia contra el yanqui se plantó y la dignidad de Allende en moneda se quedó. Somos miles de nombres de manos campesinas que enfrentamos al imperio en las calles y oficinas. Me tiran bloqueo, me siembran el miedo, pero el quechua, el guaraní, el náhuatl no tienen enredo. Es por la pacha, por el agua, por el pan del obrero, que no queremos patrones de sombrero extranjero. Basta de golpes, de deudas y de espinas. La patria grande despierta en todas las esquinas. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales.
juntos iremos. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Sopla como el viento. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8.